está teniendo la política minera colombiana, de un lado, de una flexibilidad, pues, a mi juicio inaceptable cuando se trata de las grandes mineras, señor ministro, particularmente las transnacionales, pero de una mano dura, durísima cuando se trata de la pequeña y la mediana minería, hasta el punto de haber cometido el horror de los horrores, que es haber convertido a todos los pequeños y medianos mineros colombianos informales, haberlos convertido en criminales y estarlos tratando como criminales. Yo difícilmente podré encontrar, creo que en la historia del mundo, que un Estado decida que una cierta clase social, un cierto sector de la economía, todo lo volvieron criminal, mafioso, digno de ser perseguido de la peor manera simplemente porque tiene una actividad económica. Pero bueno, ese no es el debate. Lo que yo quiero plantear es esto. El domingo pasado, el periódico El Tiempo publicó un editorial refiriéndose a una entrevista que le hicieron la doctora Sandra Morelli, la Contralora, a partir de una entrevista que ella hizo con Yamit Amad, donde ella en esa entrevista, la doctora Morelli, señala que el país está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia. El editorial a mí me dejó bastante preocupado porque sabemos pues de la influencia de ese periódico, porque creo que pone las cosas en unos términos que no deben ser. El editorial empieza reconociéndole su valor civil y la actitud pues que ha venido asumiendo la doctora Morelli, pero después el giro que asume el editorial, entonces a la conclusión que uno llega es que las frases amables que tiene con ella eran algo así como la horqueta para poderle meter después en el resto del editorial el escopetazo. Era como cuadrando un mampuesto, digamos, en contra de la Contralora Sandra Morelli, que yo creo que a juicio de muchísimos colombianos viene desarrollando una labor valerosa y documentada y seria en torno a este debate ambiental y a este debate minero y a otros temas. Y el periódico El Tiempo, para intentar darle como base científica a su descalificación a lo dicho por la doctora Morelli, entonces dice que es que la doctora Morelli salió a referirse al tema del Cerrejón. Y entonces dice, el editorialista dice, el único problema es que hasta la fecha la compañía minera no ha presentado una solicitud de licencia ambiental, casi que como diciendo que la Contralora no sabía de qué estaba hablando. Yo no sé si ustedes le informaron de algunas cosas que yo dije aquí hace unos días sobre este tema del Cerrejón. Y precisamente el problema es ese, señor ministro, y usted seguramente lo sabe. Allí esta transnacional, propiedad de varias de las mineras más grandes del mundo, viene hablando desde hace mucho rato de desviar en 26 kilómetros el río Ranchería. Pero es cierto, como dice el editorial, que ellos no han tramitado ante el ministerio nada. Y eso se lo quieren cobrar a la Contralora por referirse al tema. No, es que el tema es Vox Populi, hay un debate ya en el país con respecto a ese desvío del río Ranchería, que es una cosa tremendamente agresiva. Pero a lo que yo me referí, señor ministro, y ojalá usted le eche ojo a esto, es que es cierto que no hay solicitud de licencia ambiental. Es cierto que el doctor Junguito, presidente de esa empresa, ha dicho que ellos todavía están pensando si proponen o no el desvío del río Ranchería. Y creámosle que apenas lo están pensando. Pero también es cierto una cosa que yo expliqué, y es que esa empresa, con la alcahuetería del Ministerio del Interior, viene haciendo falsas consultas previas en el territorio del sur de La Guajira, y eso, a mi juicio, ministro, es de una gravedad inaudita. Y la prueba de que son falsas consultas previas es que nadie sabe qué es lo que va a proponer esa empresa el día de mañana en el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces, ¿cómo preguntarle a las comunidades indígenas, ministro? Sería tanto como que yo le dijera a usted, ministro, ¿usted qué opina de cualquier cosa? ¿O usted qué opina del medio ambiente? Usted, pues, ¿qué opina de un proyecto que no existe? Usted lo primero que me preguntaría es, bueno, pero ¿de qué proyecto estamos hablando? Bueno, en este momento han hecho ya 66 documentos de falsas consultas previas en el sur de La Guajira, con, repito, la alcahuetería de los funcionarios del Ministerio del Interior,
No sé si el nuevo ministro siga en eso, pero eso se armó en el ministerio del doctor Germán Vargas Lleras. Pero esto ya es inaudito. Las actas de esas falsas consultas previas, porque repito, no se puede consultar sobre una cosa que ni existe, eso es un absurdo, eso no le puede ocurrir a nadie. Resulta que las actas al final lo que terminan no es diciendo qué opinan los indígenas sobre cualquier cosa, porque cualquier cosa que se les ocurriera preguntarles, pero no les pregunta sobre nada, sino es cuadrando cuántos chivos les van a dar. Y en buena medida las discusiones son si son chivos machos, hembras, ¿cierto? Cuántas vacas, cuánto alambre de púa. Que ministro, eso es una perversión demasiado grande en la actitud del ministerio del Ministerio del Interior y de esta empresa. Luego, en este terreno hay que decirle a los señores del periódico El Tiempo que se equivocan, porque allí hay un problema ya generado y es deber de la Contralora, y pienso yo suyo y de todos los funcionarios del Estado, mirar qué es lo que está pasando. Mirar qué es lo que está pasando. Bueno, por la segunda razón que descalifica ese editorial a la Contralora Morelli, tiene que ver con un asunto que es más concreto, que es el caso de las opiniones que ella viene dando sobre el caso de Cerro Matoso. Y entonces aquí hay una discusión en la que usted es parte en la discusión. ¿Hay o no licencia previa? ¿Hay o no, licencia ambiental en el caso de la explotación minera de Cerro Matoso? Yo me tomé el trabajo de estudiar esto con algún cuidado y quiero contarle a la comisión, que es una comisión que se interesa en esas cosas, cuál es la discusión y qué es lo que está pasando. Y sobre todo, qué debería hacerse. Y yo creo que en este tema también la Contralora Morelli tiene razón. Tiene razón en lo sustantivo, porque esto tampoco se puede volver un problema de palabras o de frases. Y tiene razón en lo sustantivo, voy a explicar por qué. Tiene razón en lo sustantivo. Resulta que cuando empieza la explotación de Cerro Matoso, no existía la ley 99 del año 93. Entonces, digamos, el trámite ambiental que se hace para iniciar esa explotación es un trámite que se fundamenta en un decreto de 1974. Y se le concede con una resolución, la 224 del 81, es la, digamos, la que le autoriza a hacer lo que se viene haciendo allí. Llamo la atención sobre la primera cosa. Se trata de una norma de 1974, de una mediocridad pasmosa, entre otras cosas, porque en el 74 los que hablaban de medio ambiente casi que se lo llevaban para el manicomio. A mí no se me olvida un profesor de la Facultad de Agronomía de la Nacional de Palmira, Hernando Patiño, que fue de las primeras personas a las que yo le leí un documento sobre esto, y yo con franqueza tengo que decirle que fui muy escéptico en lo que leí, porque eso parecía como una cosa como increíble, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya hoy está claro que esta cosa del medio ambiente es de verdad y que el mundo no es infinito y que si las cosas no se cuidan pueden producir daños enormes. Pero bueno, a partir de esa norma del año 74 le otorgaron a Cerro Matoso la posibilidad de explotar allí. Ni siquiera la entregó el Ministerio de Medio Ambiente, que ni siquiera pues tampoco existía, ¿cierto? Sino que eso lo otorgó la Corporación Regional Autónoma para los Valles del Sinú y del San Jorge, una corporación pues de una debilidad extrema en asuntos ambientales. Imaginémonos pues en el año 80 y tantos cómo sería ese asunto. Bueno, eso se hizo. Eso que se le otorgó no es una licencia ambiental. Eso que se le otorgó puede ser un permiso, una visa, no sé, un pasaporte, una boleta, cualquier cosa. Porque es que resulta que el concepto de licencia ambiental solo va a aparecer con la ley 99 del año 93. O sea, esa es una categoría, ministro, absolutamente fija, precisa, no es cualquier cosa. La licencia ambiental es una cosa que solo va a aparecer en el año 93. Luego decir que porque tiene algún tipo de autorización con una norma anterior del año 74, eso es una licencia ambiental, no es una licencia ambiental. O sea, una cometa de esas que vuelan los niños es un objeto volador, pero no es sinónimo de un transbordador espacial, son dos cosas completamente distintas. Y aquí el problema de qué es cada cosa se vuelve un problema crucial. Se vuelve un problema crucial. Bueno, ¿qué dijo la ley? La ley del 93, la ley 99, dice con precisión, quien ya esté explotando, esa es la ley que crea las licencias ambientales, dice, quien ya esté explotando una mina puede seguirla explotando con las normas anteriores. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y es parte, por supuesto, de la discusión. Pero además, miren ustedes cómo precisa la cosa con toda claridad. Dice que la norma dice
que los proyectos anteriores a la ley 99 no requerirán licencia ambiental. No requerirán licencia ambiental, o sea, se está refiriendo a una cosa distinta. Les permite seguir, pero deja claro que no es licencia ambiental, y advierte que los proyectos aprobados por las corporaciones autónomas regionales, que es el caso de Cerro Matoso, pueden seguir en esa condición. Pero miren que aquí empieza una discusión que es muy interesante, no con este gobierno, sino con todos los gobiernos que Colombia han sido. La ley 99 también dice que los gobiernos, o sea, no podrán exigir licencia ambiental porque ya están amparados en una norma anterior, pero también dice, pero podrán ir haciendo esfuerzos por adecuar esa realidad de la ley del decreto ley del 74 a la realidad de la ley 99. Entonces, dice particularmente el artículo 38, que habla sobre el régimen de transición de la ley 99, dice, lo anterior no obsta para que dichos proyectos, obras o actividades cumplan con la normatividad ambiental vigente, excluido el requisito de obtener licencia ambiental. La norma es clara. O sea, ¿qué es lo que dicen? Ustedes, señores de Cerro Matoso, no tienen que tramitar licencia ambiental, pero lo anterior no obsta para que dichos proyectos cumplan con la normatividad ambiental vigente. Creo que es clarísimo. Y uno arranca a mirar, y aquí los tengo todos, ministro, uno por uno, no me voy a volver fatigoso. El decreto 128 del 2002, el 180 del 2003, el 1220 del 2005, el 500 del 2006, el 2820 del 2010, y todos repiten la fórmula de que el gobierno podrá ir haciendo los ajustes, ¿cierto? Y planteando la posibilidad de que eso se haga. Dice uno de ellos, pues cualquiera, dice, pero la autoridad ambiental competente podrá exigirles en función del seguimiento las medidas ambientales adicionales que se consideren necesarias. Dice uno de esos, dice el otro. De igual forma podrán establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental adicionales que se consideren necesarias. Y es lo obvio porque por supuesto que es un absurdo que un Estado se quede indiferente en un caso como este en torno a si se actualiza o no la explotación, o si se queda con una norma, repito, de 1974. Bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido en todo este lapso? Que esto no se ha hecho. Miren, en todo este lapso, Cerro Matoso ha tramitado como unos 3 ajustes ambientales, pero no al conjunto de la explotación, sino a cosas por completo particulares. Entonces, por ejemplo, en agosto 11, pidió algún tipo, digamos, de autorización ambiental, pero para una nueva actividad denominada recuperación de níquel de escoria. Y bueno, y se lo otorgaron. Pero eso no quiere decir que el resto de las cosas se estuvieran adecuando como se debían adecuar, ¿sí? Sino que, digamos, hubo un ajuste particular. En marzo 31 del 2009, entonces, se mete en la idea de sembrar unos cuantos arbolitos. Bueno, y eso puede estar bien, pero eso no está modificando el conjunto de las cosas, ni hay trámite de licencia previa. En el 2010, entonces, plantea la necesidad de algún permiso para un proyecto de optimización de los quemadores de combustible para secadores y calcinadores. Pero es que hasta ahí estamos hablando de un proyecto inmenso que tiene que ver con infinidad de cosas. Entonces yo creo que la señora Contralora tiene razón. Bueno, primero es objetivo, en lo formal es clarísimo que no hay licencia ambiental, podrá haber cualquier otra cosa, yo no sé cómo se llamaba antes, pero licencia ambiental no hay, la ley es clarísima. Pero segundo, ¿qué es lo más grave? El aspecto sustantivo es que el Estado no ha movido un dedo por adecuar ese proyecto a la realidad ambiental, pues digamos, moderna. Y entonces dicen en la Contraloría que cuando comparan lo que debería ser y lo que es, les da que a duras penas se están cumpliendo por ahí con el 10% de lo que deberían cumplir si el proyecto se hubiera realizado en otro momento. Tenemos un desfase de 90%, que por supuesto, señor ministro, no es poca cosa. Ahora, no es poca cosa si nos preocupa la suerte de la minería, porque si lo único que nos preocupa es la suerte de la minería, si nos preocupa la suerte del medio ambiente, porque si lo único que preocupa es la suerte de la minería, pues todo lo que sea medio ambiente es un estorbo y es un lío, y de eso no se debería hablar. Entonces esta es una primera cosa que quiero señalar. O sea que, digamos, la negligencia irresponsable de los distintos gobiernos en todos estos años es absolutamente evidente, y en lo que tiene que ver con este gobierno, por lo menos 2 años.
porque este gobierno tampoco se ha movido para buscar que estas cosas se tengan en cuenta. Y yo espero, viceministro, que esto sea parte del proceso de negociación en el que ustedes están. Es decir, ¿qué va a pasar con esto? O entonces que aquí nos van a seguir con el cuento que la norma del 74 es suficiente, o sea, que una norma de 40 años es suficiente para esa prórroga que a nuestro juicio de esta comisión fue ilegal, leonina. O sea, hasta este gol no lo van a meter. O sea, van a seguir operando hasta el 2029 y después incluso hasta el 2044 con la normita del 74. Por favor. Ese es el tipo de debates que se estamos haciendo. Y ha señalado la Contralora otra cosa que yo creo que no es de menor cuantía, que tiene que ver con que en la ley 99 del 93 apareció una norma adicional, señor ministro, que tiene que ver con la necesidad de invertir en la cuenca hídrica donde esté localizado el proyecto el 1% de la inversión total. O sea, la empresa tiene que, una suma equivalente al 1% de la inversión total del proyecto, invertirla en manejo ambiental de la zona hídrica donde se localiza el proyecto. Aquí nos dijo el doctor Perl que esa norma no era exigible para Cerro Matoso. Yo no encuentro por qué no puede ser exigible. Yo puedo aceptar que se discuta si la ley 99 es o no exigible. Ese es un debate de abogados. ¿Sí? Y pueden, digamos, tener elementos para decir que no, cosa que no les quita los otros aspectos de la ley que ya mencioné, que a mi juicio son determinantes. Pero es que la norma de este 1% sí es absolutamente clara. Dice, todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bueno, deberá destinar no menos del 1% del total. Y en las normas de hoy, esos proyectos de gran minería requieren licencia ambiental, eso está absolutamente establecido. Podían no requerirla hace 40 años, pero hoy ese tipo de proyectos requiere licencia ambiental, luego ese 1% hay que pagarlo. Yo dije que iba a ser muy breve, dentro de 8 días, creo, ministro, nos vamos a volver a ver aquí, creo que tenemos debate del tema de Cerro Matoso del Cerrejón y del Ranchería y del Cesar, también vamos a mirarlo del Cesar con más detenimiento, pero además le digo esto. El Ministerio de Ambiente, pues no en su ministerio sino en el anterior, mediante un auto 2470 de agosto del 2011, hace un listado de normas que no ha cumplido, ambientales que no ha cumplido Cerro Matoso. Sí. Evaluar las condiciones y características hidrogeológicas de los acuíferos existentes en el subsuelo, presentar un programa de recuperación de áreas en el que se presente una programación, otro presentar un programa que contemple la remoción de la cobertura vegetal y del suelo previa, bueno, y son como 15, como hasta la letra H, presentar la información actualizada, etcétera, y el Ministerio de Ambiente dice que esto no lo han cumplido. Yo le doy presunción de legalidad a esta decisión, supongo que es cierta, así no tengan que tramitar licencia ambiental. Pero entonces la pregunta que le hago al ministerio y le hago al gobierno, bueno, ¿y esto no es causal de caducidad de esos contratos? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿La empresa no cumple y qué? ¿No cumple y no pasa nada? Le pregunto yo al gobierno. O sea, la empresa no cumple y no pasa nada. Y yo pregunto, si fuera Pedro Pérez, un ciudadano de Ruana, de Boyacá, ¿cierto? O de Poncho, del Bajo Cauca antioqueño, también podría no cumplir y no pasa nada. Entonces le dejo planteada esta pregunta, señor ministro, porque en esas licencias o en esos contratos está señalado que el no cumplimiento de los contratos es causa de caducidad de los contratos. Y es evidente que en este caso no están cumpliendo. Entonces yo concluyo con toda cordialidad diciéndole a los editorialistas del periódico El Tiempo que si el propósito es ponerse del lado de las grandes empresas, sí, en ese sentido, intentando descalificar las acciones de la Contralora Morelli, les va a tocar argumentar mejor y conseguir mejores razones, porque es evidente que ni en un caso ni en el otro, sí, tienen razón con respecto a la desconceptualización que intentan. Y que en este sentido lo que necesitamos en Colombia en el tema de la minería, yo he repetido mucho una frase, yo digo minería sí, pero no así. O sea, aquí la discusión, por lo menos en el caso de esta comisión, pienso yo, y en el mío particular, yo no estoy en contra de la minería, ni estoy en contra de la inversión extranjera, pero eso sí, así.
Hace 4 días estuve en un evento en Medellín, invitado por la ANDI, por la Cámara de la ANDI, ¿sí? Y eso fue lo que dije, minería sí, pero no así. Ahora, cuando uno arranca con el no así, entonces, no así es que nada está bien. No están bien el medio ambiente, los asuntos laborales, las regalías, los impuestos, nada. Ese es el problema, viceministro. Y ese es el debate que estamos haciendo aquí, sobre el cual no se avanza y no se puede resolver con sesgos con respecto a los análisis. Tenemos que dar el debate con franqueza y con claridad, y quien tenga la razón la tiene, y quien no la tenga no la tiene. Y tampoco se puede meter de contrabando una cosa que está siempre presente en este debate, por lo menos en privado. No, es que si cumplen, entonces se van. No se puede decir nada porque de pronto se van. Hay una especie como de síndrome de ausencia, ¿no? Se van, no vienen, ¿sí? Nosotros solitos en el mundo. Se van las transnacionales que vinieron a salvarnos, no vienen las otras que nos van a acabar de salvar, solos nosotros en el universo. Baja, cuentos, no saben qué hacer con la plata, ministro. Están encartados, usted lo sabe bien, usted esto lo ha estudiado bien. No saben qué hacer con los billetes, están encartados. Entre otras cosas porque no pagan la máquina de hacer billetes, yo no sé de cuánto tiempo. A nosotros un billete de $100 nos vale sufrimientos infinitos, a ellos les vale lo que el papel y la tinta. ¿Quién maneje esas empresas? Técnicos, colas de especialistas en el mundo entero esperando que alguien los llame. Entonces resulta que en Colombia, que somos los propietarios de los recursos escasos, nos la pasamos suplicándole a los que no saben qué hacer con sus recursos, ¿sí? Que tienen que venir, y además aguantándoles cualquier cosa. Creo que la mitad de este problema es que necesitamos un gobierno que se pare con dignidad frente a estos inversionistas y utilice la palabra no, la ponga en el léxico. Sea capaz de decirles no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tienen la razón, porque no es conveniente, por lo que sea. Muchas gracias, señora presidenta.